En esta ocasión vamos a leer el libro de física de Halliday Resnick Crane. Esta es la cuarta edición, es el volumen 2 y la versión ampliada. Este libro es de 1996. Bueno, esta edición. El libro original pareciera que fue en 1992, la primera edición. En fin, vamos a leer el capítulo 27, que se titula La carga eléctrica y la ley de Coulomb. Comienzan así. Iniciamos aquí un estudio detallado del electromagnetismo, que extenderemos después a lo largo de casi todo el libro. Las fuerzas electromagnéticas son responsables de la estructura de los átomos y del enlace de los mismos en las moléculas y en los sólidos. Muchas propiedades de los materiales que hemos estudiado hasta ahora son de naturaleza electromagnética, como la elasticidad de los sólidos y la tensión superficial de los líquidos. La fuerza de un resorte, la fricción y la fuerza normal tienen su origen, todas ellas, en la fuerza electromagnética entre los átomos. Entre los ejemplos del electromagnetismo que estudiaremos están la fuerza entre cargas eléctricas, como la que existe entre el electrón y el núcleo. En un átomo, el movimiento de un cuerpo cargado sometido a una fuerza eléctrica externa, como un electrón en el haz de un osciloscopio, el flujo de las cargas eléctricas en los circuitos y el comportamiento de los elementos del circuito. La fuerza entre los imanes permanentes y las propiedades de los materiales magnéticos. Y la radiación electromagnética, que finalmente conduce al estudio de la óptica. Esto es la naturaleza y propagación de la luz. En este capítulo comenzamos con el estudio de la carga eléctrica, algunas propiedades de los cuerpos cargados y la fuerza eléctrica fundamental entre dos cuerpos cargados. Electromagnetismo, un estudio preliminar. Los filósofos griegos, hacia el año 600 a.C., sabían ya que al frotar un trozo de ámbar, este atraía trocitos de paja. Existe una línea de desarrollo directa desde esta antigua observación hasta la era electrónica en que vivimos. La fuerza de esta relación se expresa con el término electrón, que nosotros usamos y que se deriva de la palabra con que los griegos denominaban el ámbar. Los griegos sabían también que ciertas piedras que se encuentran en la naturaleza y que conocemos hoy día como mineral de magnetita
atraían al hierro. A partir de estos modestos orígenes, medraron las ciencias de la electricidad y el magnetismo, las cuales se desarrollaron en forma separada durante siglos. De hecho, hasta 1820, cuando Hans Christian Ørsted halló una relación entre ellas, una corriente eléctrica que pasara por un alambre desviaba la aguja magnética de una brújula. Ørsted hizo este descubrimiento cuando preparaba una plática de demostración para sus estudiantes de física. La nueva ciencia del electromagnetismo la desarrolló más ampliamente Michael Faraday en 1791 a 1867. Si tienen tiempo de consultar, véase Michael Faraday por Herbert Kondo en Scientific American, octubre de 1953, página 90. Para una biografía definida, véase L. Pierce Williams, Michael Faraday, Basic Books en 1964. Un experimentador dotado con un talento natural para la intuición y la abstracción en la física y cuyas notas que recogía en el laboratorio no contienen una sola ecuación. James Clerk Maxwell, de 1831 a 1879, puso las ideas de Faraday en forma matemática e introdujo muchas ideas nuevas propias, dotando al electromagnetismo con una base teórica sólida. Las 4 ecuaciones de Maxwell, véase la tabla 2 del capítulo 40. Desempeñan el mismo papel en el electromagnetismo que las leyes de Newton en la mecánica clásica o las leyes de la termodinámica en el estudio del calor. Presentaremos y estudiaremos las ecuaciones de Maxwell, cada una por separado en los capítulos que siguen. Maxwell llegó a la conclusión de que la luz es de naturaleza electromagnética y que su velocidad podía deducirse a partir de mediciones puramente eléctricas y magnéticas. Así pues, la óptica estaba íntimamente relacionada con la electricidad y el magnetismo. El alcance de las ecuaciones de Maxwell es notable, pues abarcan los principios fundamentales de todos los aparatos electromagnéticos y ópticos en gran escala, como los motores, la radio, la televisión, el radar de microondas, el microscopio y el telescopio. El desarrollo del electromagnetismo clásico no concluyó con Maxwell. El físico inglés Oliver Heaviside, de 1850 a 1925, y en especial el físico danés H.A. Lorentz en 1853 a 1928, contribuyeron sustancialmente al esclarecimiento de la teoría de Maxwell. Heinrich Hertz, que también pueden ver, si quieren consultar, véase Heinrich Hertz por Philip y Emily Morrison, Scientific American, diciembre de 1956, página 98. En el anterior también, si quieren consultar más de James Clerk Maxwell, pueden ver por James R. Newman, Scientific American, junio de 1955, página 58. Si tienen la facilidad de ir a una hemeroteca.
Entonces, Maxwell, bueno, estábamos con Henry Hertz de 1857 a 1894, dio un gran paso hacia adelante cuando más de 20 años después de que Maxwell expusiera su teoría, produjo en el laboratorio ondas electromagnéticas maxwellianas de una clase que podríamos llamar ahora radioondas. Pronto Marconi y otros desarrollaron aplicaciones prácticas de las ondas electromagnéticas de Maxwell y de Hertz. Albert Einstein basó su teoría de la relatividad en las ecuaciones de Maxwell. El trabajo de Einstein en 1905, en que presentaba la relatividad especial, se tituló Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. El interés actual por el electromagnetismo adquiere dos formas. En el ámbito de las aplicaciones o en la práctica, las ecuaciones de Maxwell se emplean en el estudio de las propiedades eléctricas y magnéticas de nuevos materiales y en el diseño de aparatos electrónicos de una complejidad y perfección cada vez mayores. En el nivel más fundamental se han realizado esfuerzos para combinar o unificar el electromagnetismo con las demás fuerzas básicas de la naturaleza. Véase la sección 6.1. Tal y como Ørsted, Faraday y Maxwell demostraron que las distintas fuerzas de la electricidad y el magnetismo son parte de la fuerza unificada del electromagnetismo. En 1967 se logró un éxito parcial cuando Steven Weinberg y Abdus Salam propusieron de manera independiente una teoría desarrollada en un principio por Sheldon Glashow, la cual unificaba la interacción magnética con la interacción débil, responsable de ciertos procesos de la desintegración radioactiva. Del mismo modo que la unificación del electromagnetismo de Maxwell podía predecir fenómenos, a saber, la existencia de las ondas electromagnéticas que podían probarse directamente para corroborar la teoría de la interacción electrodébil de Glashow, Weinberg, Salam, implicaba predicciones únicas que podían comprobarse experimentalmente. Estos ensayos se realizaron en aceleradores de partículas de alta energía, comprobando las predicciones de la teoría electrodébil. Glashow, Salam y Weinberg compartieron el Premio Nobel de 1979 por el desarrollo de esta teoría. Están en camino esfuerzos teóricos persistentes por extender esta unificación e incluir la interacción fuerte, que enlaza a los núcleos entre sí, y existen esperanzas de que al final se incluya también en esta unificación a la fuerza gravitatoria de modo que un mismo marco teórico abarcaría todas las interacciones fundamentales conocidas. El siguiente apartado es la carga eléctrica, que es el 27.2, el anterior fue el 27.1, y continúa Halliday, Resnick, Crane. Si usted camina sobre una alfombra en tiempo seco, es muy probable que se produzca una chispa al tocar la perilla metálica de una puerta. En una escala más amplia, todos estamos familiarizados con el fenómeno de relámpago.
Tales fenómenos ponen en evidencia la gran cantidad de carga eléctrica que se almacena en los objetos que nos rodea. La neutralidad eléctrica de la mayoría de los objetos en nuestro mundo visible y tangible oculta el contenido de cantidades enormes de carga eléctrica positiva y negativa que, en su mayor parte, se cancelan entre sí en sus efectos externos. Solo cuando este equilibrio eléctrico se perturba, la naturaleza nos revela los efectos de una carga positiva o negativa no compensada. Cuando decimos que un cuerpo está cargado, queremos decir que tiene un desbalance de carga, aun cuando la carga neta represente generalmente tan solo una pequeñísima fracción de la carga positiva o negativa total contenida en el cuerpo. Bueno, y nos colocan aquí, véase prueba, o más bien véase problema muestra 2. Los cuerpos cargados ejercen fuerzas entre sí. Para demostrarlo, carguemos una varilla de vidrio frotándola con seda. En el proceso de frotamiento se transfiere una pequeñísima cantidad de carga de un cuerpo a otro, alterando así ligeramente la neutralidad eléctrica de cada uno. Si suspendemos esta varilla cargada de un cordón como se muestra en la figura 1A, y si colocamos cerca una segunda varilla de vidrio cargada, las dos varillas se repelen entre sí. Sin embargo, si frotamos un trozo de piel contra una varilla de plástico, esta atrae al extremo de la varilla de vidrio suspendida. Véase la figura 1B. Para explicar esto decimos entonces que existen dos clases de carga, una de las cuales, la del vidrio frotado con la seda, llamamos positiva, y la otra, la del plástico frotado con piel, llamamos negativa. Estos sencillos experimentos pueden resumirse en lo siguiente. Las cargas del mismo signo se repelen y las cargas del signo contrario se atraen. En la sección 27.4 exponemos esta regla en forma cuantitativa como la ley de la fuerza de Coulomb. Consideramos solo cargas en reposo entre sí o bien que se muevan muy lentamente. Restricción esta que define al tema de la electrostática. Los nombres de positivo y negativo referidos a la carga eléctrica se deben a Benjamin Franklin, de 1706 a 1790, quien además de descollar en muchas y diferentes actividades, fue un científico de renombre internacional. Incluso se llegó a decir que los triunfos diplomáticos de Franklin en Francia durante la Guerra de la Independencia estadounidense pudieron haberse atribuido al hecho de que se le consideraba un hombre de ciencia de prestigio extraordinario. Las fuerzas eléctricas entre cuerpos cargados tienen muchas aplicaciones industriales, estando entre ellas el rociado electrostático de pintura y el recubrimiento con polvos, la precipitación de cenizas volátiles o más bien volantes, la impresión sin impacto por chorro de tinta y el fotocopiado. La figura 2, por ejemplo, muestra una minúscula esfera portadora en una máquina de fotocopiado cubierta de partículas de un polvo negro llamado tóner que se adhieren a la esfera portadora por medio de fuerzas electrostáticas. Estas partículas de tóner con carga negativa son atraídas de sus fuerzas portadoras a una imagen latente con carga positiva del documento que desee copiarse, la cual se forma sobre un tambor giratorio.
Una hoja de papel cargada atrae entonces hacia sí las partículas de tóner del tambor. Después de lo cual se funden mediante calor para obtener la copia final. El siguiente apartado, titulado Conductores y aislantes, comienza. Si sujetamos una varilla de cobre, no podemos hacer que quede cargada, por mucho que la frotemos con material alguno. Sin embargo, si equipamos la varilla con un mango de plástico, seremos capaces de crear una carga. La explicación es que la carga puede fluir fácilmente por ciertos materiales llamados conductores, de los cuales el cobre es un ejemplo. En otros materiales llamados aislantes, las cargas no fluyen en la mayoría de los casos. Si colocamos cargas en un aislante, como la mayor parte de los plásticos, las cargas permanecen donde las pusimos. La varilla de cobre no puede ser cargada porque toda carga que coloquemos en ella fluirá fácilmente a lo largo de la varilla, a través de nuestro cuerpo, que es también un conductor, y a tierra. Sin embargo, el mango aislante bloquea el paso, permitiendo que se cree la carga en el cobre. El vidrio, el agua químicamente pura y los plásticos son ejemplos comunes de aislantes. Si bien no existe aislantes perfectos, el cuarzo fundido es bastante bueno. Su capacidad aislante es de alrededor 10 a la 25 veces la del cobre. El cobre, los metales en general, el agua de la llave y los cuerpos humanos son ejemplos comunes de conductores. En los metales, un experimento llamado efecto Hall, véase la sección 34.4, demuestra que las cargas negativas y electrones son las que pueden moverse libremente. Cuando los átomos de cobre se unen para formar el cobre sólido, sus electrones exteriores no permanecen unidos a cada átomo, sino que quedan en libertad de moverse dentro de la estructura reticular rígida formada por los centros de los iones cargados positivamente. A estos electrones móviles se les llama electrones de conducción. Las cargas positivas en una varilla de cobre permanecen tan inmóviles como lo están en una varilla de vidrio. El experimento de la figura 3 demuestra la movilidad de la carga en un conductor. Una varilla de plástico cargada negativamente atrae a cualquier extremo de una varilla de cobre suspendida y no cargada. Los electrones móviles de conducción en la varilla de cobre son repelidos por la carga negativa en la varilla de plástico y se mueven hacia el extremo más alejado de la varilla de cobre, dejando al extremo cercano de esta con una carga positiva neta. Una varilla de vidrio cargada positivamente atrae también a una varilla de cobre no cargada. En este caso, los electrones de conducción en el cobre son atraídos por la varilla de vidrio cargada positivamente hacia el extremo cercano de la varilla de cobre. El extremo más alejado de esta queda entonces con una carga positiva neta. Esta distinción entre conductores y aislantes resulta más cuantitativa cuando consideramos el número de electrones de conducción disponibles en una cantidad de material dada. En un conductor típico, cada átomo puede contribuir con un electrón de conducción y por tanto debería haber unos 10 a la 23 electrones de conducción por centímetro cúbico en promedio.
En cambio, en un aislante a la temperatura ambiente es en general poco probable encontrar siquiera un electrón de conducción por centímetro cúbico. En un punto intermedio entre los conductores y los aislantes están los semiconductores, como el silicio o el germanio. Un semiconductor típico puede contener entre 10 a la 10 y 10 a la 12 electrones de conducción por centímetro cúbico. Una de las propiedades de los semiconductores que los hace tan útiles es que la densidad de los electrones de conducción puede cambiarse pronunciadamente mediante cambios pequeños en las condiciones del material, introduciendo, por ejemplo, pequeñas cantidades, menos de una parte en 10 a la 9 de impurezas, o variando el voltaje aplicado, la temperatura o la intensidad de la luz que incide sobre el material. En el capítulo 32 consideramos con más detalle la conducción eléctrica en diversos materiales, y en el capítulo 53 de la versión ampliada demostramos cómo la teoría cuántica nos lleva a la comprensión o a una comprensión más compleja del fenómeno de conducción eléctrica. Y bueno, aquí presentan la imagen del extremo de una varilla de cobre no cargada y aislada es atraído por una varilla cargada de cualquier signo. En este caso, los electrones de conducción en la varilla de cobre son repelidos hacia el extremo más alejado de esta, dejando al extremo cercano con una carga neta positiva. Bueno, esto era la figura 3. Si tienen oportunidad, léanlo. Los antecedentes de la carga eléctrica y la ley de Coulomb.